Hola a todos, bienvenidos a estos videos. ¿Sí? En videos anteriores estuvimos hablando sobre la microdigitalización humana, la microdigitalización política. Planteamos muy buenos argumentos, planteamos soluciones, salida a lo que está pasando, porque hay políticos que deciden, con ayuda de periodistas, fuerza pública, quiénes viven y quiénes mueren en este país. Y también hablamos de la colonización digital. Estamos en una nueva colonización en este país. Nos está colonizando la digitalización sin regulación, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de la necroreforma tributaria, la necrofacilitación del abuso tributario para personas jurídicas, empresas. Y siempre les recordamos que hay que saber comunicar, hay que saber hablar, hay que saber expresarse. Entonces, en este orden de ideas, nosotros vamos a desmentir una tesis que apareció en el lenguaje, en la boca de un congresista, un senador del Centro Democrático, que dice que estamos en una dictadura, ¿sí? Tributaria. Escuchen, comuniquen, expresen, aprendan, ¿sí? Pero antes, pues, un comunicado, ¿sí? ¿Sí? Para Verónica Tutina y Lina, la esposa de Petro, Juan Manuel y Uribe. Es un palos de palo santo, huelen delicioso, ¿sí? Prenden una velita y los queman y hacen la oración, ¿sí? De corazón, muy barato, no es lo económico, sino lo servicial, ¿sí? Entonces, comencemos. Entonces, como les estaba hablando, la reforma, el tema de hoy es la reforma tributaria, qué pena. Y siempre hemos dicho, ojo, en estos equipos extremos, en lo que viene para la humanidad, en este presente económico, tributario, político, social, el humano no va a cambiar, va a seguir igual, ¿sí? Va a seguir igual. Entonces el tema hoy es la reforma tributaria y vamos a navegar con argumentos socráticos hasta la conclusión o hasta la coda. Y reiteramos, en Colombia no existe una dictadura tributaria, como dice la ignorancia de un senador del Centro Democrático. ¿Sí? El gobierno actual está en la obligación de desmontar, ¿sí? Desmontar estructuralmente la dictadura tributaria creada en gobiernos anteriores. Podemos hablar desde el gobierno de Pastrana, Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Petro. Y recordemos que se negoció el ingreso a la OCDE, ¿sí? En el gobierno de Juan Manuel y entró en vigencia en el gobierno Duque. Restrepo, ministro de Hacienda; Carrasquilla, ministro de Hacienda; Restrepo es ministro de Comercio Exterior. ¿Qué firmaron? ¿Sí? Eso es lo que vamos nosotros a empezar a resolver, porque recuerden que hay un abogado muy famoso que se llama Néstor Humberto Martínez, es fiscal cortoplacista, estuvo ahí muy poco tiempo, y él dice que se enriqueció con un documento que se llama Seguridad al Inversionista, que entregan en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Sí? ¿Quién era la ministra? Podemos hablar de María Claudia Lacutir,
hoy en Anchan y en Aliadas, y voceras número uno de estos boicot tributarios. Y lo mismo Restrepo, que hablan de déficit fiscal, hablan de la mala administración de los recursos por parte del gobierno Petro. ¿Qué hizo él cuando era ministro de Comercio? ¿Qué hizo él cuando era ministro de Hacienda? ¿Qué firmó? Entonces, Diana Morales, la nueva ministra, nos tiene que informar a todos los colombianos qué empresas están solicitando o han solicitado estos beneficios. Que en la estructura o en el marco normativo colombiano hay entre 138 beneficios para empresas, conglomerados, ¿sí?, agremiados en sectores en materia tributaria. ¿Sí ven? Entre 138 y 200 o más. Entonces el gobierno actual está en la obligación de desmontar estructuralmente la dictadura tributaria creada en gobiernos anteriores, desde el de Uribe hasta hoy. Entonces nos toca comunicar la trampa, porque en el gobierno colombiano no encontramos. Pero miren este bello óleo sobre lienzo. Pau. ¿Sí? Sigamos. En Colombia lo que existe técnica y argumentativamente es un abuso, excesos tributarios y fiscales. Ahí es una injusticia tributaria y fiscal. ¿Sí? Los legisladores deberían, en mi concepto, respetuosamente por estar violando el marco normativo, la Constitución colombiana, el marco normativo de la Unión Europea, del Reino Unido, de Panamá, de los Estados Unidos, IRS, ¿sí?, Oficina de Impuestos de los Estados Unidos, deberían estar presos, porque van a legislar y vienen legislando y estuvieron legislando sobre un delito, ¿sí? Entonces deberían estar condenados por abusar del marco normativo colombiano. El mundo está organizando, ojo, la información fiscal y tributaria por patrones ubicados en cada país, cuáles son paraísos fiscales, cuáles empresas no tributan en su país de origen, cuáles empresas llegan, en este caso a Colombia, como inversión extranjera directa y tampoco tributan o tienen beneficios en el estatuto tributario. En Colombia existe la estabilidad jurídica, la seguridad al inversionista y la doble tributación. ¿Sí? En Colombia se legisla de forma abusiva en materia tributaria y fiscalmente, violando el marco jurídico. Entonces hay un senador, un representante del Centro Democrático que lleva varias reformas tributarias y él es uno de los abanderados en este tema de beneficios a corporaciones. Entonces los banqueros, grandes empresarios colombianos hablan del EBITDA, 2 veces el EBITDA, 15 veces el EBITDA con relación al año inmediatamente anterior. ¿Sí? Eso debe tener algo muy importante. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Hay muchos informes de la Universidad Nacional, de muchas entidades. Entonces, se proponen eliminar beneficios tributarios a personas jurídicas y naturales. Existen en Colombia 138 o 200 beneficios tributarios al interior del estatuto, ¿sí?, tributario colombiano y de reglamentaciones y en otros ministerios. Y estos 138 o 200 que existen, pues ¿qué proponemos? No los desmonte todos los beneficios, desmonte el 50%, ¿sí? La mitad o el 49.9% para empresas y para personas jurídicas que tienen cédula tributaria de otras nacionalidades, pero son residentes y nacidos en Colombia. Estos impuestos pagados en el exterior, también legislar y reglamentar esto, porque usted no puede estarle pidiendo plata al gobierno nacional central, ¿sí?, si no tiene la plata, si no hay recursos. También proponemos tarifas más bajas para las pequeñas y medianas empresas, que son las que pagan
más impuestos, las que más generan empleo en este país y son las que menos le deben al gobierno y a los bancos, a diferencia de las que están afiliadas o agremiadas en la ANDI, ANCHAN, Aliadas, ASEMI y todas estas estructuras corporativas, ¿sí? Entonces sería bueno rebajar las tarifas a la mediana y pequeña empresa, porque hay que decirlo claramente, si estas empresas, la mediana y pequeña, dejan de pagar impuestos, se hunde la economía nacional, ¿sí? Porque acá quienes estamos pagando, la mediana y pequeña empresa, los desempleados, los pensionados, los que se ganan el salario mínimo, dos salarios mínimos, los que se ganan tres salarios mínimos, los otros todos tienen beneficios, ¿sí? El estudiante, el que consume, el que transporta, ¿sí? El que tiene la pequeña y mediana empresa. Las grandes o las agremiadas en la ANDI, en ANCHAM, son las que menos impuestos tributan, ¿sí? Porque tienen muy buenos beneficios en el estatuto tributario. No vamos a entrar en detalle porque pues no terminamos hoy, pero le deben grandes cantidades de dinero al sistema financiero. ¿Quién analiza eso? ¿Quién le hace seguimiento? Nadie, ¿no? Otra propuesta. Más de 138 o 200 beneficios tributarios para personas jurídicas o empresas. Empresas médicas, en zonas francas médicas, y entonces existe técnicamente algo que se llama el silencio financiero, el silencio tributario, en paraísos fiscales, en Reino Unido, en Panamá, en Andorra, en España, en Mónaco, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que deberían estar regulando y controlando los legisladores, no pasar de 138 beneficios tributarios o 200 a 1000 o a 500, que eso es lo que andan buscando. Entonces, en el sector de la industria extractiva, ¿sí? Empresas asociadas a CHAN, aliadas, empresas tecnológicas con código postal silencioso. Ojo, reducir los beneficios a un 50% del estatuto tributario. De estos 200, estos 300 beneficios, reducirlo a la mitad. No estamos pidiendo más nada, ¿sí? Otra propuesta, que estas empresas decreten dividendos en Colombia, pagar, o miren la forma, sobre eso se legisla. No estar todo el tiempo sumándole y sumándole beneficios tributarios a las que ya tienen, ¿sí? No podemos permitir que en Colombia se siga facilitando el abuso fiscal y tributario para paraísos fiscales, abuso de impuestos corporativos y la evasión de impuestos. En Colombia aproximadamente la evasión de impuestos es del 22% del ingreso fiscal del país, o sea que el déficit fiscal colombiano, la famosa regla fiscal y todos esos vericuetos que se han inventado acá en Colombia, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverri, José Antonio Campo, Restrepo, Carrasquilla, Bonilla, todos los que han pasado por ahí, pues tienen un hueco fiscal brutal. Entonces, por eso nosotros le trasladamos pregunta a María Claudia Lacutir, a Brookman Master. Por lo menos en el año 2022, el 63% de la inversión directa colombiana, o sea, de empresas con código postal, ¿sí? Colombiano, que fueron de salida y llegaron a otros territorios como inversión extranjera directa, tampoco pagan. Y las que defiende María Claudia Lacutir, en este caso las que llegan de Estados Unidos a Colombia, también en el estatuto tributario que ella conoce muy bien, pues tampoco pagan o reciben muy buenos beneficios o pagan muy poquito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Entonces, este 63% de empresas colombianas que salen al exterior se fueron para paraísos fiscales como el Reino Unido, Suiza, España, Panamá y las Vírgenes Bermudas. Reino Unido. ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Porque este tema de la estabilidad jurídica, ¿cuántos firmó María Claudia Lacutir? La seguridad del inversionista, ¿cuántos firmó Restrepo? ¿Cuántos firmó de doble tributación?
y dónde se firman. Necesitamos saber. Y ahora sí empezamos a hablar de la reforma tributaria, ¿sí? Pero no podemos andar sin dinero buscando dinero. V de notar los informes de investigaciones del programa de economía de la Universidad de los Andes, que para temas como pobreza, extracción minera, temas fiscales y tributarios, políticas monetarias, que es muy simple, bajar las tasas de interés, ¿sí? El consumo de opioides, el consumo y producción de coca, pues estos informes no sirven. Pero de allá sí salen ministros, sale el director de planeación, sale el director del DP, del Departamento Nacional de Planeación, el ministro de Minas y Energía, salen todos, ¿sí? Los que han ayudado a crear este hueco fiscal. Y aquí tenemos y estamos planteando la salida, pero mañana van a salir que no les sirve, ¿sí? Los políticos mafiosos en materia tributaria, billones y billones, y más billones de pesos colombianos en paraísos fiscales, pues monetizados a euros, dólares, yenes, a cualquier moneda, a papeles, a criptoactivos, a todo. Grupos de presión, entonces por eso decimos María Claudia Lacutir, Brugman Master, Malagón, todos los de Fenalco, los de ASEMI, ellos no tienen por qué andar presionando, ni reuniéndose ni con senadores, ni con representantes de la Cámara, ni con ministros, porque están presionando para que les den más beneficios tributarios, para que no les suban la carga fiscal. No es así porque eso es delictivo. Miremos el caso de la Coca-Cola y la representante de Cambio Radical. En un debate donde se proponía o se propuso un impuesto a las bebidas azucaradas y ella tenía una Coca-Cola, ¿sí? Y Coca-Cola empresa, Panalco Ofensa, financió a Cambio Radical. Entonces la financian para que ella vaya al legislativo a pedir descuentos, rebajas o que no pongan tributo. Y todos vimos el video, todos vimos la Coca-Cola, todos vimos la proposición de ella. Los únicos que no lo han visto este video es la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí ven? V de notar que los informes pues no sirven. Abuso fiscal por parte de senadores y representantes. Con vínculos financieros, con vínculos o sin vínculos, financiados por empresas, bancos, sectores extractivos, Andi, Fenalco, Anchan, empresas registradas en Anchan, ¿sí? ¿Y estas empresas qué necesitan? Seguir con los beneficios tributarios en el estatuto, vía resoluciones, pero necesitan seguir, ¿sí? Estas empresas, estos sectores de la economía, porque si no amenazan que se van. Para mí, mejor que se vayan, pues que no pagan acá, doble tributación, pagan allá donde está su código postal, ¿sí? O lo más impresionante, que en esta nueva reforma tributaria les creen más beneficios o un beneficio nuevo. Es un delito contra el marco jurídico colombiano. Entonces, repito, realizar la actualización catastral. ¿Y por qué es tan importante? Porque el presidente lo tiene como, pues, algo muy importante en su gobierno. Hay que realizar la actualización catastral tributaria a predios despojados al Estado. Estos predios técnicamente se llaman baldíos a favor del Estado o que se le despojaron a campesinos. Son básicamente como 4 o 5 reformas tributarias y empezamos desde el gobierno Uribe a hoy, ¿sí? Al 2025. Muchos de los baldíos a favor del Estado están edificados hoy, o sea, el gobierno reclama mayor valor tributario fiscal desde ese gobierno Uribe o de Pastrana hasta el 2025. Mamita, si ven cómo se van solucionando las cosas sin tanta violencia, sin tanta agresión.
Entonces encontramos en la Comisión Cuarta de Senado, escuchen muy bien, comisión o comisiones permanentes. Entonces ingresamos al link del Senado de la República Colombiana o colombiano y obturamos la tecla Comisión Cuarta. Él se despliega y obturamos Comisión Cuarta, esa tecla. Luego obturamos Presupuesto General de la Nación, que lo encontramos al lado derecho del computador, 2026. Posteriormente obturamos proposiciones de congresistas. Escuchen lo que ellos solicitan. Y no hay plata, pero ellos siguen solicitando plata. Entonces vamos a algo muy simple. Y dice en esos links que usted va desplegando después de obturar cada uno de los que cliquea, documentos 28 de agosto 2025. Entonces, ¿qué solicitan representantes y senadores? Adiciones presupuestales. Aprobar el presupuesto. 26 billones, 30.000 millones creo que es. Solicitan dineros con el marco fiscal de mediano plazo. Proporcionalidad del 70% para el presupuesto. Realizar traslado presupuestal. Proposiciones adictivas, más dinero. Prioridad en la asignación de recursos. Proposición de modificación. Solicitud de recursos en el presupuesto para 2026 para el tema de la escombrera. Esto fue una carta que llegó de la alcaldía de Medellín. El alcalde de Quito y de ninguno de los municipios del departamento del Chocó, pues como son esos ostentosos, por ahí felicitamos a un alcalde que está haciendo las cosas bien. Estos días buscó el nombre y por ahí en los videos del veedor, ahí salió y eso es interesante. Por eso me gusta estar siguiendo a Alex Char. Para eso es un alcalde. Obras, obras, obras y obras. No lo eligen ni para discursos, ni para debates, ni para estar peli. No. Obras. Haga sus obras. ¿Sí? Eso es lo que queda. Imagine que Alex Char, cuando yo estaba en el colegio, pues reactivó algo que en mi época se llamaba el CARE, que era que uno iba a la escuela, iba y comía en un módulo grandísimo, unas mesas, y íbamos y nos daban así los mismos platos. Y es muy interesante. Sigan trabajando en eso. Entonces miren todo lo que piden, ¿sí? Y hay otros que piden reducir el monto del presupuesto y otros adiciones sobre la adición presupuestal. Eso es lo que ellos solicitan, ¿sí? Piden recursos que no existen. ¿Dónde está la puta plata? ¿Ah? Entonces yo siempre me pregunto, ¿a qué va un representante y un senador a Panamá? Ellos no van a pasear, van a ver cómo están sus inversiones posterior a la corrupción, pero eso no lo mira, no lo analiza, no lo investiga la Corte o la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Aquí hay mucho dinero viajando por paraísos fiscales. A los legisladores colombianos les toca alinear los datos fiscales y tributarios del país. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, y eso es un tratado, un acuerdo, lo que quieran. Es legal, es normado, está en el legislativo, ¿sí? Entonces miremos de empresas colombianas y la inversión extranjera directa. Caso del Reino Unido. ¿El Reino Unido qué le ofrece? ¿O qué está ofreciendo? ¿Y por qué ofrece? ¿Y por qué tiene por qué ofrecer? Porque el Reino Unido, les recuerdo, es el mayor facilitador de la evasión fiscal en el planeta. Dicen algunas investigaciones, algunas fuentes muy importantes. O es uno de los primeros. Entonces los senadores y representantes odian a Colombia porque están facilitando la evasión fiscal de empresas, personas naturales y personas jurídicas de muchos sectores de la economía y van a presentar un presupuesto para ampliar o ratificar las que existen, ¿sí? O crear unas nuevas. Y entonces, ¿quiénes pagan en Colombia? Repito, desempleados, pensionados, salario mínimo, ¿sí? Hasta los vendedores ambulantes,
personas con ingresos de 2 salarios mínimos, estudiantes universitarios. ¿Quiénes están pagando? ¿Sí? Pequeña y mediana empresa. Y aquí queda una tesis, queda una pregunta muy respetuosa para todos. El día que dejen de pagar impuestos la mediana y pequeña empresa, acaban con esta economía. Ahí sí se hunde. Ahí sí les sale el discurso ese que mantienen hablando estos analfabetos en materia tributaria. Es que no puede ser un delito leerte el estatuto tributario, te los tienes que leer porque aquí hay una solución, pero lo único que plantean es una puta dictadura que no existe. Y si existe, pues la creó el jefe de ellos. ¿Sí? Entonces miremos el caso del Reino Unido. En el Reino Unido encontramos a cantantes, futbolistas, artistas, empresarios, banqueros, abogados, industriales, políticos corruptos, gerentes de bancos, alcaldes, gobernadores, concejales, ministros, embajadores, despojadores de tierras, vicepresidentes, hijos de políticos. Allí hay de todo en territorios británicos. El Reino Unido, ¿qué les ofrece? Un silencio fiscal y un silencio tributario. Su platica, acá está. ¿Es delictual? No es lo que tiene que revisar. El secreto, el silencio financiero. Con estos silencios financieros, los senadores y representantes están invitando prácticamente a que acabemos con la autoridad, con la DIAN. ¿Sí? El Reino Unido guarda el billete que falta en Colombia. Entonces falta la plata de qué? ¿Qué dinero falta? Que lo encontramos allá en el... ¿Mm? Falta mucho dinero y está por allá, circulando. El déficit fiscal se encuentra en paraísos fiscales. Y mientras tanto, el embajador del Reino Unido, de Gran Bretaña en Colombia, pues feliz. Y nosotros aguantando hambre. Y él ahí con sus fundaciones y haciendo pendejadas. ¿Por qué no nos rinde un informe de las empresas? Ah, ¿verdad que es un silencio? No es que la culpa es de Gustavo Ramírez. Le brinda esta cortesía, ¿sí? Monárquica, tributaria. Los británicos a los colombianos, imaginen cómo va cambiando el mundo. Las leyes británicas permiten mucho espacio para el secreto financiero. En este orden de ideas, las últimas 20, entre 20, 15 y 10 reformas tributarias tienen errores de diseño en Colombia. Absolutamente todas. Senadores y representantes de Colombia con o sin vínculos con empresas, banqueros e industriales, primero, pues les toca solucionar, ¿sí?, el problema del secreto financiero en el Reino Unido y otras jurisdicciones. Si no solucionan esta mierda, no hay reforma tributaria, no hay cómo, no hay billete donde lo van a sacar. La gente de mama de pagar, está cansada, molesta, ¿sí? Ese sería el primero de muchos de los que hemos propuesto aquí. El segundo es no olvidar el primero. Y el tercero, el gobierno no necesita tanto dinero, ¿sí? Reduce. Vamos a reducir esa reforma tributaria. ¿Por qué? Porque la báscula tributaria en Colombia está desequilibrada, está desbalanceada, está descuadrada. Hay que organizarla. Entonces los legisladores tienen que empezar a ponderar o necesitan ponderación en la escala tributaria colombiana, que facilita, ¿sí?, el secreto financiero. Y hay que combatir esto, hay que pelear con esto, hay que luchar, ¿sí? Entonces, ¿qué más ofrece el Reino Unido? Registros de fideicomiso, registros de fundaciones de origen colombiano, o sea, de empresas de origen colombiano tienen fundaciones, fideicomisos, personas naturales en el Reino Unido, o está en Panamá, o está en Andorra, o está en Mónaco, o está en Islas Bermudas, o está en cualquier lado, menos en Colombia.
El activo corporativo está en el Reino Unido de muchas empresas. Todo esto es una estructura dañina para la economía colombiana. El puto secreto financiero, el silencio financiero, el silencio tributario, que nos está acabando, nos está desmantelando. ¿Sí? Entonces miremos el ejemplo de la economía de los caballos de fuerza. ¿Sí? 200 o 300 camionetas llegan del Reino Unido y se venden en Colombia 800 millones de pesos cada una blindadas o 1.200 millones de pesos blindadas. ¿Cuántas hay en el Congreso? ¿Cuántas hay en las Cortes colombianas y cuántas hay en el gobierno? ¿Qué más ofrece? Resoluciones de secretos fiscales, contratos de industrias extractivas. Ojo con la eliminación, ¿sí?, de los componentes. Aquí, listo, legislen, pero miren esto tan peligroso que es. Se formó en los estándares internacionales. Esto no es ni la ley NIA, ni ese estándar internacional, no. Este es uno nuevo. Se elimina el componente de propiedad legal, ¿sí? Se elimina ese componente y pasamos al el beneficiario real de la empresa. ¿A quién le llega la plata de ese paraíso fiscal? Las autoridades van a estar pendientes de esta persona, ya no la propiedad legal, porque la propiedad legal puede ser una nomenclatura, una puerta, una ventana, pero ya cambió el estándar a nivel internacional para perseguir los paraísos fiscales y el lavado de activos. Entonces, se elimina el componente de propiedad legal de la empresa y pasamos al beneficiario real de la empresa, fundación o fideicomiso en el Reino Unido, en Panamá, en Andorra, en España, en Mónaco, ¿sí? Por ahí en Qatar, en estos asiáticos, porque aquí hay paraísos fiscales por todo el mundo, qué pena. Ojo, buscando transparencia de las sociedades de responsabilidad limitada, ¿sí? Y vamos concluyendo con esto. Entonces las cotorras de Senado y Cámara que hablan dizque de una dictadura, imagínense dónde va el tema. Es que la ignorancia no sirve sino para gritar, pero el desconocimiento, ¿sí? Porque como hay que regalarles hasta el voto, ¿sí? Entonces por eso a Lina le enviamos aquí los palitos, ¿sí? Los palitos santos. ¿Para qué? En el Congreso, pues este poco de mantenidos, pues por lo menos se pongan a leer, porque no es un delito el estatuto tributario. Entonces las cotorras de Senado y Cámara se les olvida el secretismo de acera a acera, ¿sí? Sobre el cumplimiento fiscal. Magistrado, ¿es un estándar aplicado en Colombia? Preguntamos. Magistrado, ¿es un acuerdo? ¿Es un tratado? ¿Qué fue lo que firmó Colombia en materia fiscal y tributaria? En este caso, constitucional y legal, los senadores y representantes, en sus chuecas proposiciones presupuestales, olvidan el cumplimiento fiscal internacional y la veda financiera que existe en materia de evasión fiscal a nivel mundial, ingresos por inversión extranjera, resoluciones fiscales, contratos de extracción, industrias farmacéuticas, precios de referencia y otros. Y están hablando en la comisión cuarta que no, que ya está el proyecto de ponencia de la reforma tributaria, que ¿qué? Eso tiene que mandarlo algún ciudadano, algún veedor ciudadano o algún abogado. Esto es un delito lo que están haciendo. ¿No hay plata? ¿Ah? En este orden de ideas, el proyecto de presupuesto es inconstitucional, no por monto, sino por evasión tributaria, ¿sí? Porque hay formas de evadir, paraísos, evasión, elusión, ¿sí? Unos se acomodan o se estandarizan a la ley para poder
someterse a estos beneficios que encontramos en el estatuto tributario, que si los vamos desglosando, ¿sí? Se va desglosando la partida, pues encontramos que serían como casi 500 beneficios que encontramos dentro de los 138 o 200 beneficios o resoluciones que tiene el estatuto tributario hoy, sus modificaciones y actualizaciones. Entonces, esto no se puede discutir, es una realidad, ¿sí? Usted no puede gastar la plata que no tiene. Usted no puede solicitar la plata que no existe. Aquí se evaporaron los recursos y fuera de eso se los roban y los llevan a paraísos fiscales. Es que este país sí es una chimba, ¿sí? Entonces usted no puede gastar la plata, el dinero que está en otros países o que está en un paraíso fiscal. Entonces hay un tema de las visas doradas, eso lo miramos después. Inversiones extranjeras, alcance del impuesto sobre las rentas de persona física, sobre la tributación de dividendos e intereses extranjeros percibidos por personas físicas, ¿sí? Ratificación de convenios tributarios, cooperación jurídica internacional, cooperación judicial tributaria internacional, senadores, magistrados, o señores magistrados, qué pena, repito, respetuosamente la pregunta, ¿Colombia como país soberano hace parte de estos convenios? Porque acá se está legislando es un delito, ¿sí? Y recuerdo, Iván Duque, José Manuel Restrepo, Abondano firmaron el ingreso de Colombia a la OCDE o entró en vigencia. Y entonces, ¿por qué ahora andan con esas algarabías y esa intimidación al gobierno actual que está desmontando la dictadura tributaria que creó el jefe de ellos? ¿Mm? Aquí, si nos seguimos a los estándares internacionales, al marco jurídico en materia tributaria de los Estados Unidos, al marco jurídico de la Unión Europea, países asiáticos, hasta africanos, pues esto es delictual. ¿Mm? O sea, van a pasar otra reforma tributaria, la van a votar, la van a debatir, la van a votar, la van a aprobar para darle más beneficios a las empresas o sostener los beneficios que existen. Vean, no me quedan tan huevo, no. Respeten. ¿Mm? Solo pregunto, porque recuerden que yo soy un analfabeta, según esos malparidos de la Universidad Externado y en la Corte Constitucional. ¿Mm? Propiedad legal de las personas jurídicas, titularidad legal versus la titularidad real. ¿Sí ven lo que cambia? Pasamos de la titularidad legal a la titularidad real de la empresa. ¿Quién recibe ese billetico? A esos que van a perseguir. Y encuentro a presidentes, vicepresidentes, senadores, ministros, exministros, empresarios, banqueros, que van a hacer meter a la cárcel a la hija o a los hijos. ¿Sí? Porque los dineros del hurto pues están a nombre de los hijos. ¿Sí ven? Escuchen al analfabeta. Entonces, desaparece la titularidad legal para tribunales europeos, africanos, Reino Unido, Estados Unidos, el hemisferio sur incluida Colombia, aplicada para cada jurisdicción. ¿Sí? Y aparece el tema de la titularidad real del beneficiario, del fideicomiso, de la fundación, de los dineros en los paraísos fiscales, del criptoactivo, de de la memoria fría, de criptomonedas, de la negra, de la que sea. Ojo, abarcar toda la cadena de propiedad hasta llegar a al titular real, según las leyes societarias. Porque antes la ley societaria, pues como sigue siendo ambigua, hablaba del propietario legal. Entonces cambiamos
al propietario real. ¿Quién anda con la plata en el bolsillo? ¿Sí? ¿Quién es el propietario? Y cerramos con esto. Ojo, fundaciones y fideicomiso, abuso fiscal, bienes raíces y presupuestos y puertos francos, bienes raíces y puertos francos, abuso fiscal, enfoque en el cumplimiento tributario, estrategia de elusión fiscal, también es una forma de eludir. Ojo con los asesores fiscales, ojo con los datos agregados en materia fiscal y tributaria, señores magistrados. Ojo, tiene que existir un acuerdo internacional para solicitar información a la industria extractiva. Colombia pertenece a la OCDE, o sea, señor presidente, toda la industria extractiva le tiene que generar esta información. Magistrados, recuerden, la OCDE entró en vigencia en el gobierno de Iván Duque. Magistrados, eh, ojo con el lavado de dinero, el estándar Gafi, hay que hacerlo cumplir. Estructuras dañinas para la economía colombiana. Aquí solo señalan al guerrillero, al paramilitar, al narcotraficante, pero mire todo lo que han creado los políticos y senadores colombianos, los gobernantes, los ministros, los exministros, los directores de gremios, ANDI, ANCHAM, FENALCO, Aliadas, ASEMI. Esto es una zona franca médica por acá por donde yo vivo. Averigüen. ¿Sí? El control es el único que no se ha podido averiguar. Entonces, por eso le solicitamos al Contralor, que parece que es el único que no se ha dado cuenta que en los 32 departamentos de Colombia, los 1000 municipios y los 32.000 pueblos, en los ministerios, en entidades del gobierno, en entidades adscritas a Presidencia de la República, en el Senado de la República, hasta en las Cortes y en la misma Contraloría, la contabilidad es trucha. Yo defendería ya al de Barranquilla, al echar, que hizo 2 préstamos y está invirtiendo la plata y se puede observar. Ojo con el secreto de los tribunales fiscales en los veredictos tributarios, los tribunales tributarios, las sentencias en materia tributaria. Ojo con eso, con las condenas. Recuerden que en el gobierno Duque existían que si la persona, la empresa cometía 1 o 2 delitos en materia fiscal y tributaria iba a la cárcel. Él lo corrió a 3 delitos y de pronto en esta reforma lo corran a 4 o les den beneficios a muchas más empresas de los que ya tienen. Existen entre 138 y 250. ¿Quieren más? Ah, malparidos, hombre. Ojo, magistrados, estructuras dañinas, blanqueo de capitales, fideicomiso con cláusulas de huida, imagínense. No seamos hijueputa, allá en el Reino Unido. Repito, fideicomisos con cláusulas de huida. O sea, cláusulas tipo Carlos Ramón, el tío de Kiko, en el Chavo, ¿no? Don Ramón, algo así. Sí. Cuentas financieras, datos subyacentes de procedimientos tributarios y fiscales. También encontramos abogados en estos paraísos fiscales. Ya no les gusta tributar en Colombia, pero sí les fascina trabajar, litigar en Colombia. Principios rectores, buscar el eslabón más débil del estándar más bajo de la transferencia o normar o normas fiscales. Eso es lo que están ahora, ¿sí? ¿Quién es el que va a recibir el billete? Indicadores de secretos bancarios, dimensiones legales del delito, infracciones bancarias, leyes fácticas, leyes formales, fideicomisos express. Todo esto lo encontramos. Y una última recomendación, señor presidente Uribe, dígale a ese tipo que le está cuidando sus tierras allá en Pereira, en esa vía entre
creo que es Cerritos o por ahí por Cerritos, que tira ya la vía Armenia, que me dé tranquilo, hermano. ¿Mm? No leo un peso a ese bandido, que él dice que es empresario, para mí un bandido. ¿Sí? Yo no sé si usted le debe a él, pero estaba allá en pandemia viviendo donde mi mamá y trabajando desde Pereira y allá me mandó a sus bandidos, ¿sí? Y pues que me diga qué es lo que necesita, porque acá también hay capacidad de respuesta, ¿m? Y que ponga a estudiar, ¿sí? Que aquí nadie le come cuento. Es que yo no tengo la culpa, yo no he hecho negocios con él, no sé quién es él, ¿sí? Para que lo esté persiguiendo o lo estén investigando la autoridad americana. Solucionen ustedes su chicharrón. Entonces recuerden, les habla Gustavo Ramírez Orozco, un ciudadano colombiano, negro, sin ley 70, nació en Quito, Chocó, barrio Niño Jesús, que camina las calles de Bogotá con sus zapatos rotos en busca de justicia contra unas falsedades que me construyeron en la Universidad del Dolo, la Universidad Externado, la Decanatura de Derecho, el programa de Derecho de los Negocios, la directora del programa, Diana Castro Pinzón, la porquería de Luis Alfonso Gómez, una vieja ahí que nombraron disque directora de tesis, y Odulio Maximiliano y otros profesores. Esperamos que la justicia colombiana prontamente compulse copias a la fiscalía para que investigue, porque la juez 80 Maribel Concesión Correa falló sin valorar las pruebas y creó una narrativa falsa sobre el caso, que solo presentamos una tutela. Muchas gracias a todos, espero que esto les interese, sé que sí les va a interesar.